Pienso que el conocimiento para la sanidad de muchas enfermedades está disponible, pero pienso que el amor al dinero impide que esa sanidad llegue a las personas. Lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Es una historia muy conocida. Esta semana estuve leyendo, aparte de esto, ¿no?, el libro de Daniel, para otros temas que estaba preparando, y hablaba con Mari y le decía, ¿no?, qué importante es ir de la Biblia a la actualidad y no al revés, de la actualidad a la Biblia. Yo veo que mucha gente hoy está haciendo esto, ¿no?, yendo de la actualidad a la Biblia, es decir, vemos lo que pasa alrededor y después buscamos a ver si lo encontramos en la Biblia. Pero si nosotros leemos la Biblia buscando de Dios, que sea nuestra primera fuente de noticias, el que nos pone al día a la mañana, ¿no?, en vez de ser las noticias, las redes sociales, el que nos pone al día a la mañana, nuestra primera fuente de noticias, nuestra primera fuente de información, vamos a ver que después cuando miramos la actualidad, vemos que en la Biblia ya estaba dicho, ya estaba escrito, ¿sí? Entonces eso me pasó esta semana leyendo el libro de Daniel, ¿no? Cuántas cosas que vemos ahí están escritas y después las vemos en la vida cotidiana, ¿no?, en la actualidad. Y algo parecido también pasó con este pasaje, con este texto. Esta historia es referenciada por Cristo en Lucas capítulo 4, cuando él está en la sinagoga y él explica por qué Israel no fue tan bendecido y tan beneficiado, porque le faltó fe a los israelitas. Sin embargo, hubo gente hasta de los gentiles que aceptaron el mensaje de salvación y que aceptaron y recibieron la sanidad. Y esta es la historia, la famosa historia de Naamán. Pero quisiera sacarles algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy, aparte del milagro en sí, que el milagro lo conocemos, pero me gustaría que veamos algunas cuestiones, algunos detalles. En el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor y le tenía en alta estima. Y escuchen lo que va a decir ahora, porque esto es tremendo. Esto es tremendo porque derriba todo tipo de prejuicios para nosotros como cristianos. Dice: por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Qué interesante esto, ¿no? Este hombre no conocía a Jehová. Esto lo sabemos a ciencia cierta porque después él mismo lo confiesa. Este hombre no conocía a Jehová, o por lo menos sabía que era el Dios de los israelitas, pero no le servía a este Dios. Él servía a sus propios dioses de Siria. O sea, él no tenía una relación con Jehová. Pero eso no impidió que en la sinceridad de su corazón Dios lo utilizara como instrumento para dar salvación al pueblo de Siria. ¡Qué interesante! A este hombre usó Jehová para traer salvación a su propio pueblo. Esto es tremendo. ¿Puede una persona que no sirve a Jehová de alguna manera ser utilizada por Jehová para traer sanidad o para traer salvación o para traer bienestar a una nación? Evidentemente sí, acá lo dice, este hombre no servía a Jehová, sin embargo, Jehová lo había utilizado y tenía un propósito para su vida, ¿no? Ya sabemos la historia, no voy a crear ningún tipo de suspenso, pero sí es importante notar este punto, ¿no? Este hombre había sido instrumento en las manos de Jehová para traer salvamiento, dice, o salvación, se ve que de otros reinos, a Siria, ¿sí? Entonces dice que este hombre era valeroso, pero era leproso. Y bueno, también algo que me llama la atención es que él, a pesar de su enfermedad, seguía cumpliendo su función y seguía siendo de gran estima o de gran valor para el rey. O sea, el rey no lo desechó. El rey seguía considerando a este hombre un hombre importante. Era valeroso en extremo, pero era leproso. O sea que ambas cosas coexistían, ambas cosas convivían. Y esto es interesante, ¿no? Porque todos nosotros, yo siempre lo digo, ¿no? No hay un ser humano que esté 100% sano. Todos tenemos nuestros achaques y nuestras enfermedades, en mayor o en menor grado.
Pero eso no impide de que Dios nos utilice como instrumento, y eso no impide de que podamos ser valerosos en extremo. Eso no impide de que cumplamos nuestro propósito puesto por Jehová en esta tierra. Porque este hombre había sido instrumento de Jehová y sin embargo padecía una enfermedad. Una enfermedad que obviamente no tenía cura, ¿no? El versículo 2 dice así: y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la esposa de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esto también me impresionó mucho. Hay tanto para decir de un solo pasaje en esta historia, ¿no? Yo voy a saltearme seguramente muchos textos, pero hay tanto para decir acá. Esta chica, esta niña, esta muchacha había sido llevada como esclava. Era sirvienta en la casa de un general pagano. ¿Y cómo habrá sido de noble el espíritu de este general pagano? ¿Cómo habrá sido de sincero este ser humano, que más allá de no tener el conocimiento del Dios verdadero, era amado por su rey a pesar de estar leproso, era amado seguramente por su pueblo, por haber sido salvador de la nación a través de la guerra, y evidentemente era amado por su propia esclava? Porque ¿qué preocupación podría llegar a tener un esclavo por la salud de su amo? Si éste no fuera noble con esa persona, si éste no la tratara bien. Ustedes pónganse a pensar hoy el germen de la teoría de la lucha de clases, cómo nos ha dividido como sociedad. Los empleados contra los patrones contra los empleados. Nos odiamos a muerte, porque nos inyectaron desde niños la lucha de clases. Sin embargo, esta niña, que no era empleada, era esclava, amaba a su patrón, amaba a su jefe, al punto de tratar de procurar una sanación para él. No le recomendó cualquier cosa, le recomendó ir a Israel a buscar al profeta. El profeta podría sanarlo. Los eventos que vienen creo que nos identifican bastante, porque dice que Naamán se lo dijo al rey. Esto está en el versículo 4 y 5, y el rey le dijo sí. En el versículo 5 le dijo el rey: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestiduras. O sea, el rey apoyó esta misión. No solamente que Naamán creyó en principio la palabra de esta niña, el rey creyó, y sobre todas las cosas hubo un apoyo económico. Mirá, que no te falte nada, vas a llevarle regalos para que te acepten, porque obviamente Israel y Siria son enemigos. Sin embargo, aún así, el rey de Siria confió en enviar a su general con un pequeño grupo de personas, exponerse en cierta manera, llevando presentes, llevando regalos, con tal de salvar la vida a su general. Y dice el versículo 6: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: luego, cuando esta carta llegue a ti, sabe por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ustedes imagínense esta situación, ¿no? Que a ustedes les llega una carta diciendo que les envían a una persona para que la sane. Y obviamente que en realidad tendría que haber ido al profeta, ¿no? Pero fue dirigida al rey, que era el líder político de la nación, quien tenía que dejar entrar a Naamán, quien tenía que recibirlo. ¿Y qué pasó con el rey? El rey, como tenía el concepto de salvación por obras, que todos nosotros tenemos todavía metido en nuestro corazón, y que nos cuesta sacarlo, nos cuesta olvidarnos de ese concepto para aceptar la salvación por fe, para aceptar que nosotros no somos nada, que nuestras obras no son nada, que lo que nosotros hacemos no es nada, que simplemente tenemos que dirigir los ojos de los demás a Cristo. Tenemos que dirigir los ojos de la gente a la palabra. Nosotros no podemos salvar a las personas, no podemos convencer a las personas, no podemos sanarlas, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es decirle lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Lo único que podemos hacer es eso. Sin embargo, el rey no tomó esto de esta manera, sino que él se preocupó, se angustió en su corazón, porque él pensó que él con su propia fuerza tendría que sanar a este hombre. Y en el versículo 7 dice:
Sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y da vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él se desesperó. Él creyó que esto era una trampa, que esto era un engaño. ¿Por qué? Porque se olvidó de que era Dios el que hacía la obra. Se olvidó de que él, como rey, no era por su propia fuerza, que tenía que dirigir a la nación. Y en este caso recibir a esta persona que necesitaba ayuda y sanarla. No era él el que la iba a sanar. Él simplemente tenía que dirigir a la palabra de Dios. En este caso, el profeta Eliseo era quien transmitía esa palabra de Dios, y él lo único que tendría que haber hecho era: bueno, gloria a Dios que viniste a Israel, que seas bienvenido, ahora vamos a llamar al profeta y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. O sea, simplemente ponerse en las manos de Dios y confiar. Y esto creo que nos refleja mucho a nosotros, hermanos, porque ustedes saben que como pueblo de Dios, como pueblo adventista, tenemos un mensaje para dar al mundo, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Y cuando enfrentamos situaciones semejantes donde alguien viene desesperado, buscando sanidad, nos cuesta mucho creer que de la palabra de Dios pueda salir salvación y sanidad. Entonces decimos: vos, pero ¿por qué vienen a mí? Que vayan a tal o cual lugar, que se hagan cargo otros. Yo no tengo nada para dar. Y es verdad que no tenemos nada para dar, pero sí tenemos la palabra de Dios para dar, ¿sí? Entonces este rey se rasgó sus vestiduras, se angustió, y dice en el versículo 8: como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, que ya lo estaba esperando, que ya tenía la respuesta de parte de Dios de lo que él tenía que hacer, Eliseo comprendía muy bien la justificación por fe. Eliseo comprendía muy bien que no era la mano de Eliseo, que no era la sabiduría de Eliseo, que no era nada que él pudiera hacer. De hecho, era tan insignificante lo que él podía hacer que ni siquiera lo hizo él, le mandó a otra persona a hacerlo. O sea, él comprendía que no era él, que era Dios. Y solamente le mandó por un mensajero la palabra de Dios. Y el versículo 10 dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te sanará y serás limpio. Y a mí me impacta esto, ¿no? Me gusta mucho porque nos quita el estrés, la ansiedad, nos quita la carga de pensar de que algo de nuestra vida depende de nuestras fuerzas. En absoluto. Es simplemente oír la palabra, simplemente escuchar la palabra y seguirla. Tranquilo, seguirlas, ¿sí? Seguir la palabra confiado. ¿Qué tengo que hacer? Tal cosa. Bueno, voy y lo hago. Y ya está. Y se acabó. Esta fue la actitud del profeta Eliseo. Se utilizó un medio sencillo. Esto lo quiero destacar también. Se utilizó un medio sencillo basado en la palabra de Dios. Siempre el Elena G. White dice, ¿no?, en una de las citas que hemos mencionado acá, que siempre Dios apela a lo que está a la mano. ¿Qué es lo que está a la mano? ¿Qué tenemos cerca? Había un arbusto para endulzar las aguas, había barro para ponerle en los ojos al ciego, había una masa de higos para ponerle al rey Ezequías. Siempre había algo sencillo, lo que estaba a la mano, y cuando no había nada a la mano, ¿qué hizo Jesús? Escupió en tierra, hizo barro, le puso en los ojos, y cuando no había nada le tocó, y cuando había suficiente fe para que ninguna de esas cosas hiciera falta, di la palabra y mi siervo sanará. O sea, el elemento fue sencillo y solamente había que confiar en la palabra, ¿sí? Entonces, esto me hizo acordar, ¿no? Porque la medicina ha evolucionado tanto hoy en día, y la medicina está tan especializada en tantas cosas puntuales que uno tiene que pegarle justo al médico que necesita, ¿no? No te puede atender cualquier médico. Si a vos te duele el tobillo, tiene que ser el médico del tobillo, y así. Pero una de las cosas que yo veo, o que podemos observar, es que
gran parte del trabajo del médico es simplemente nos escucha, bueno, nos analiza, ve los estudios, ve los documentos, etcétera, etcétera. Hay médicos que no llegan ni siquiera a tocar al paciente. Ven todo y le recetan algo, le dice, bueno, vaya y haga esto o tome esto. Y es muy parecido esto. Acá el médico ni siquiera lo miró. Acá el médico ni siquiera estuvo cerca, sino que simplemente le dio la receta y que confíe en la palabra. Pero ¿qué pasó? Primero esto para nosotros, ¿no? No depende de nuestra fuerza, no depende de nuestras capacidades, depende de la palabra. Nosotros somos medios para transmitir la palabra de Dios, nada más que eso. Pero en el versículo 11 dice, Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Esta es la actitud del paciente. Esta es la actitud del mundo. Nos aplica a nosotros y al mundo que nos rodea. Es decir, no estamos dispuestos a confiar en la palabra. No estamos dispuestos a humillarnos, en definitiva. Él pensó que se lo iba a recibir con honra, con gloria, que se iba a hacer una especie de conjuro, con toda la pompa, con toda la solemnidad. Sin embargo, el remedio fue sencillo. Y nos cuesta, hermanos, aceptar que los remedios son sencillos. Viene y nos dice, bueno, usted no tiene que dejar de comer tal cosa. Y nos cuesta aceptar que ese es nuestro remedio, dejar de comer tal cosa. Usted tiene que tomar más agua porque está tomando poca agua. Y nos cuesta aceptar que ese es el remedio. Nosotros queremos algo más elaborado, ¿no? Alguna pastilla con algún nombre complicado a la cual nosotros podamos depositar nuestra confianza. Pero los remedios de Dios son sencillos. Y nos enoja escuchar que por ahí estamos o trabajando demasiado, o que por ahí estamos usando demasiado las redes sociales, o que por ahí estamos... y que los remedios son sencillos. Nos cuesta aceptarlo y nos enojamos. Y esperamos alguna otra cura milagrosa. Sin embargo, los remedios de Dios para nuestra vida y sobre todo para nuestra generación, que por más que hayan avances de la tecnología, de la medicina y todo, es una generación tremendamente enferma, no solamente física sino psicológicamente, nos cuesta aceptar que nuestro remedio es andar un poco más descalzo, es andar en la naturaleza, es dejar de contemplar el mal, que muchas de las causas de nuestras enfermedades comienzan en la mente también. Dice que él se fue enojado. En el versículo 13 dice que uno de sus criados se acercaron a él y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? O sea, si a nosotros nos mandaran a hacer algo químico, algo eléctrico, algo que haya que abrir nuestro cuerpo con un bisturí, ¿no lo haríamos? Y si estamos en una situación de emergencia, lo haríamos. ¿Cuánto más no deberíamos hacer las cosas que son sencillas? Dejar de comer lo que nos está dañando, tomar más agua, o hacer ejercicio, o cualquiera de los remedios sencillos que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo no aceptaríamos eso? ¿No? Entonces dice que él entonces, versículo 14, descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Y este es el milagro que ustedes ya conocían y ya sabían que iba a pasar, del cual no vamos a comentar demasiado, pero simplemente decir que él obedeció la palabra y él fue restaurado. Incluso obedeció sin mucha credulidad, digamos, ¿no? Porque al principio se había enojado y dijo, bueno, voy a ir, no pierdo nada con hacerlo. Hermanos, no perdemos nada con cumplir los remedios naturales. Por más que no tengas muchas ganas de hacerlo, los resultados se van a ver igual. Porque nuestro cuerpo obedece a leyes, ¿no? Entonces dice que el versículo 15, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Acá vemos que él en realidad no conocía a Jehová, sin embargo Dios lo había utilizado a él, ¿sí? O sea que era un hombre sincero, era un corazón sincero. Entonces le quiso ofrecer un presente y Eliseo rechazó este presente.
rechazó el dinero, rechazó la recompensa económica. Y obviamente que tenía que rechazarla, si no hizo absolutamente nada. Si nos ponemos a ver qué hizo Eliseo, no hizo nada. Él oró, obviamente, estuvo en comunión con Dios, escuchó la palabra de Dios y transmitió la palabra, pero no movió un solo músculo por este hombre. Obviamente que no se podía atribuir algo que él no hizo. Y siempre que hay sanidad y siempre que hay recuperación, el ser humano no se puede atribuir lo que Dios hace. Hay una cita de Elena que está en un libro que se llama El uso de droga en el cuidado de los enfermos, que a mí me marcó mucho, ¿no? Cuando yo la leí por primera vez, que decía que en la época de Elena G. White todo se arreglaba, ¿no?, con diferentes tipos de específicos o de químicos que se consumían, ¿no? Y la gente al final terminaba más enferma que sana. Entonces decía que cuando la persona enfermaba y el médico le daba el medicamento, si el paciente no superaba la enfermedad, porque aparte le daban el medicamento que era una cosa más, una cosa extra, dice, si el paciente moría, se decía, bueno, que Dios lo había querido así. Pero si el paciente vivía, decían, le daban la gloria ¿a quién? Al médico. Interesante, ¿no? Como cuando las cosas no van como esperamos, decimos, bueno, Dios lo habrá querido así. Pero cuando la persona se recupera porque el cuerpo lucha contra la enfermedad y a veces contra el medicamento también, entonces la gloria se la lleva el médico. Y acá Eliseo no se llevó ninguna gloria porque él sabía que la obra la había hecho Dios, que la sanación la había hecho Dios. Y me llamó mucho la atención el verso 18, me parece uno de los textos que más necesitamos nosotros como creyentes adventistas. Dice que este general había decidido no adorar a otro Dios que no fuera Jehová. De hecho le pidió hasta ganado para hacer sacrificios al Dios de Israel y agradecer. Y en el versículo 18 Naamán le dice a Eliseo, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Rimón para adorar, en él se apoyare sobre mi mano, si también me inclinare en el templo de Rimón. Si en el templo de Rimón me inclino, Jehová perdone esto a tu siervo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esta petición. Él sabía que el único Dios verdadero era Jehová. Él ya lo sabía. Lo había experimentado en su propia carne. Y ahora él sabía que tenía que volver a su trabajo. Y su trabajo era ser asistente del rey. Y el rey era pagano. Y el rey entraba a un templo pagano para adorar. Y el rey se inclinaba y se apoyaba en Naamán. Y Naamán probablemente se tenía que inclinar para sostener a su amo. Y él se preocupó por esto. Realmente se preocupó. Él no quería ofender a Jehová. ¿Y saben qué le respondió Eliseo? Le dijo, no, ahora tenés que renunciar a tu trabajo porque ya no podés tener nada que ver con esa gente. ¿Le dijo eso? ¿Verdad que no? Versículo 19, él le dijo, vete en paz. Se fue pues de él y caminó cierta distancia. A veces, hermanos, nosotros ponemos cargas demasiado pesadas sobre las personas que recién están conociendo a Jehová, ¿no? Que recién están conociendo al Señor. Y Dios no quiere que hagamos eso. Dios sabe los tiempos. Probablemente Naamán más adelante quizás ya no trabajaría de la misma manera y tendría... Pero en ese momento no se le puso ninguna otra carga, ¿sí? De ni siquiera participar en ese culto ni nada por el estilo. Pero él ya en su corazón había aceptado al Dios verdadero. Versículo 22 y 23. Muy interesante lo que pasa. Giezi, el siervo de Eliseo, después de ver de que su amo había rechazado el pago, había rechazado el dinero, se fue corriendo detrás del carro de esta gente, diciéndole, no, mi amo se arrepintió, le vino gente, necesita algunas cosas, así que obviamente Naamán, agradecidísimo como estaba, le dio el dinero. Y en el versículo 26 y 27, en el versículo 25, cuando llegó Giezi, obviamente Eliseo le preguntó dónde había ido, y él dice, yo no me fui a ninguna parte. Y el versículo 26 dice, él entonces le dijo, ¿no fue contigo mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Acaso es tiempo de tomar plata, de tomar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas?
Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Dos cosas que me gustaría destacar de estos últimos puntos del capítulo. Uno de ellos tiene que ver con el amor al dinero. El amor al dinero, ¿no? Si vos estás viendo que Dios hace milagros delante de tus ojos, que sana al leproso, que te provee alimento, que hace flotar el hacha, qué sé yo, cuántos milagros había visto este muchacho, siendo siervo de Eliseo. El milagro propio de la vida. ¿Cómo podemos aferrarnos a cualquier tipo de ganancia ilícita? ¿Cómo podemos pretender? O sea, Dios nos da todo, hermanos. Y ese amor al dinero impidió, en este caso, la sanidad de Giezi, ¿sí? Y yo pienso que algo de eso pasa también hoy en día. Que en el tiempo moderno existe el conocimiento, existe la sabiduría, existe la tecnología, existen tantas cosas para traer sanidad a la gente, pero pienso que el amor al dinero no permite eso. Pienso que el amor a las ganancias no favorece la sanidad de las personas. Pienso que el amor al lucro prefiere que haya enfermedades crónicas, enfermedades para toda la vida, ¿no? No, señora, usted tiene que tomarse esta pastilla toda la vida. Pienso que el conocimiento para la sanidad de muchas enfermedades está disponible, pero pienso que el amor al dinero impide que esa sanidad llegue a las personas, ¿sí? Creo que mucho de esto sucede. Y lo último que quisiera destacar es esta cuestión de el contagio. Y vuelvo a insistir con la cuestión espiritual, con la contaminación espiritual, ¿sí? Porque yo no recuerdo, por lo menos, si bien la Biblia habla de que los leprosos tenían que estar aislados, etcétera, etcétera, evidentemente este leproso vivía en su casa, evidentemente este leproso acompañaba al rey en su culto pagano, el rey se inclinaba juntamente con él, o sea, había toda una convivencia, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, si bien la Biblia habla del aislamiento de los leprosos, también habla del aislamiento de las que tenían flujo de sangre, y el aislamiento de los que tenían flujo de semen, y el aislamiento de los que habían comido cerdo, y siempre el aislamiento de lo que era una contaminación, porque la lepra, como un montón de otras contaminaciones, era una contaminación. Pero había una cuestión espiritual, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres que estaban con el periodo no podían asistir al templo. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué? Evidentemente no era meramente materialista la contaminación, había una cuestión espiritual también. Y acá vemos que Giezi adquirió la lepra, pero no la lepra de cualquiera, la lepra de Naamán. Esta es la mejor definición de contagio que podemos encontrar en la Biblia. Es la lepra de Naamán. No era una lepra nueva. Es la lepra de Naamán. Y pienso que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una cuestión espiritual más que física. Las dos cosas van de la mano. Pero primeramente fue el pecado en el corazón de Giezi lo que contaminó su vida. Lo que lo corrompió por dentro, ¿no? Así que, hermanos, cuidémonos de las contaminaciones físicas, pero más que todo de las contaminaciones espirituales, que son las que realmente nos carcomen por dentro, ¿no? Las que primero empiezan a minar nuestra vida por dentro. Así que, bueno, muchas lecciones en esta historia. Creo que ustedes van a sacar seguramente, si lo leen detenidamente, muchas otras cosas más. Así que, bueno, espero que sea de bendición y que tengan feliz sábado.